Bienvenidos a Noches Oscuras. Antes que nada darle like, suscribíos al canal y decirme en los comentarios desde qué lugar estáis viendo estas historias. Empezamos. Me llamo Ramiro Salazar. Soy trailero desde hace más de 20 años y he recorrido prácticamente todas las carreteras de México. He manejado bajo tormentas que no dejaban ver ni el cofre, he cruzado sierras donde la neblina parece tragarse el camino y he pasado noches enteras sin encontrar una sola gasolinera abierta. Siempre pensé que el mayor peligro era quedarse sin frenos o encontrarse con un grupo de delincuentes en medio de la nada. Me equivoqué. Hay cargas que nunca debieron volver a moverse, y yo tuve la desgracia de aceptar una de ellas. Lo que voy a contar ocurrió de verdad. Desde entonces dejé el volante para siempre, porque hay cosas que ningún hombre puede olvidar, aunque desee hacerlo todos los días de su vida. Todo comenzó cuando una empresa de transporte me ofreció un viaje sencillo. Solo tenía que recoger un viejo remolque frigorífico que llevaba mucho tiempo abandonado en un patio de maniobras y llevarlo hasta un yonki industrial donde lo desarmarían para vender las piezas. El pago era mucho mejor de lo normal para una distancia tan corta, pero pensé que simplemente querían deshacerse de un equipo viejo. Cuando llegué al patio me llamó la atención que el remolque estuviera completamente apartado del resto. Tenía la pintura desgastada, el metal cubierto de óxido y las puertas traseras aseguradas con varias cadenas antiguas. Lo más extraño era que alrededor no había nadie trabajando. El encargado apareció después de varios minutos. Era un hombre mayor que evitaba mirarme a los ojos. Solo llévatelo y entrégalo antes de que anochezca. Le pregunté por qué nadie lo había movido durante tanto tiempo. No respondió. Únicamente firmó los papeles, me dio las llaves y se fue caminando sin volver la vista. Mientras enganchaba el remolque sentí un frío extraño. No era el aire del refrigerador porque llevaba años sin funcionar. Era un frío diferente, como si el ambiente alrededor perdiera toda la temperatura. Pensé que era cansancio. Arranqué el motor y salí rumbo al destino. Los primeros kilómetros transcurrieron con normalidad. Hasta que escuché el primer golpe. Sonó detrás de mí. Una sola vez. Como si alguien hubiera golpeado desde el interior de las puertas metálicas. Miré por los espejos. Nada. Supuse que alguna cadena suelta se había movido por las vibraciones del camino. Pero unos minutos después volvieron los golpes. Esta vez fueron varios. Lentos. Separados. Siempre desde adentro. Apagué la radio para escuchar mejor. Entonces ocurrió algo que todavía hoy me pone la piel helada. Entre los golpes comenzaron a escucharse voces. No eran gritos. Parecían susurros desesperados. Muchísimas voces hablando al mismo tiempo. Ninguna palabra podía entenderse. Solo sonaban como personas tratando de llamar la atención desde muy lejos. Me detuve en el acotamiento. Bajé con una lámpara. Revisé los seguros. Las cadenas seguían exactamente igual. Aún así abrí las puertas. Dentro no había absolutamente nada. Solo oscuridad. El olor era insoportable. No era humedad. Era un olor viejo. Encerrado. Como si el aire hubiera permanecido atrapado durante décadas. Cerré las puertas de inmediato y continué el viaje intentando convencerme de que todo tenía una explicación. Entregué el remolque antes del atardecer. Firmaron la recepción y regresé tranquilo a casa. Pensé que todo había terminado. A la mañana siguiente salí al patio de mi casa para preparar el siguiente viaje. Entonces sentí que las piernas dejaron de responderme. Detrás de mi tráiler estaba otra vez el mismo remolque. Exactamente el mismo. Las mismas manchas de óxido. Las mismas cadenas. La misma placa vieja. Creí que alguien me estaba jugando una broma pesada. Llamé a la empresa. Me aseguraron que el remolque seguía dentro del yonki donde lo había entregado. Incluso me enviaron fotografías. En las imágenes aparecía estacionado. Pero frente a mí también estaba. Colgué el teléfono sin saber qué pensar. Decidí llevarlo nuevamente al yonki. Los empleados comenzaron a ponerse pálidos al verme entrar.
Juraban que el remolque nunca había salido del lugar. Sin embargo, cuando voltearon hacia el patio, había desaparecido. Todos corrieron a buscarlo. No encontraron nada. Yo regresé a mi casa completamente confundido. A la mañana siguiente estaba otra vez detrás de mi tráiler. Así ocurrió durante varios días. No importaba dónde durmiera. No importaba si dejaba el tractocamión en otra ciudad. Siempre despertaba con aquel remolque enganchado. Las cadenas nunca cambiaban de posición. Las puertas jamás se abrían solas. Solo esperaba. Como si quisiera que yo hiciera algo. Comencé a investigar. Visité antiguos trabajadores del patio donde había permanecido abandonado. Nadie quería hablar. Hasta que un velador jubilado aceptó contarme la verdad. Hace muchos años, unos traficantes utilizaron ese remolque para transportar migrantes de manera clandestina. Prometieron cruzarlos hasta el norte. Pero el sistema de refrigeración dejó de funcionar y las puertas quedaron atoradas. El conductor escapó cuando escuchó los golpes. Abandonó el remolque escondido en un terreno aislado. Nadie llegó a tiempo para ayudarlos. Las autoridades nunca lograron identificar a todas las víctimas porque la mayoría viajaba sin documentos. Muchos desaparecieron oficialmente para siempre. Cuando terminé de escuchar aquella historia comprendí que los susurros seguían dentro. No pedían salir. Pedían algo diferente. Necesitaban volver a tener un nombre. Regresé al remolque decidido a revisar cada centímetro. Retiré el piso metálico con herramientas. Debajo encontré un compartimiento oculto. Había una bolsa impermeable llena de papeles deteriorados. Fotografías. Cartas. Actas de nacimiento. Copias de identificaciones. Todo pertenecía a quienes habían viajado encerrados. Pasé semanas enteras localizando familias. Recorrí pueblos. Entregué pertenencias. Escuché historias de madres que nunca dejaron de esperar a sus hijos. De esposas que murieron creyendo que algún día volverían. De niños que crecieron sin saber qué había ocurrido con sus padres. Cada documento encontraba finalmente a su dueño. Cuando entregué el último, varias familias aceptaron reunirse conmigo en el terreno donde habían abandonado el remolque. Llevaron flores. Veladoras. Fotografías. Uno por uno pronunciaron los nombres de quienes nunca regresaron. El viento comenzó a soplar con fuerza. Las cadenas del remolque cayeron solas sobre la tierra. Las puertas se abrieron lentamente. Por primera vez ya no escuché golpes. Solo un silencio profundo. Creí que todo había terminado. Me equivoqué. Cuando el sol empezaba a salir, una anciana se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Me preguntó por el nombre del último hombre. Revisé nuevamente los documentos. Fue entonces cuando entendí el horror. Había un expediente más. Uno que nunca había visto. La fotografía estaba completamente limpia. No mostraba a ningún desconocido. Era yo. Mi rostro. Mucho más joven. Debajo aparecía mi nombre completo. Mi fecha de nacimiento. Y una anotación escrita a mano que decía que nunca había sido identificado. Sentí que el pecho se me helaba. Intenté hablar. No pude. Los recuerdos comenzaron a regresar como un golpe. Años atrás, cuando apenas empezaba como ayudante de trailero, acepté un viaje ilegal para ganar dinero rápido. Recordé el calor insoportable. Los golpes desesperados. Las voces. Recordé que yo también iba encerrado en aquel remolque. Recordé que jamás salí de allí. Todo ese tiempo no había sido un hombre intentando liberar almas. Había sido una de ellas. El conductor que aceptó mover el remolque solo había despertado mi recuerdo. Las familias comenzaron a alejarse mientras yo sentía que el suelo desaparecía bajo mis pies. Nadie volvió a mirarme. Nadie respondió cuando grité. Mi voz ya no existía para los vivos. El remolque empezó a cerrarse lentamente. Las puertas se golpearon con una fuerza que hizo temblar la tierra. Las cadenas volvieron a enredarse por sí solas.
Esta vez desde adentro escuché los mismos susurros que me habían acompañado durante tantos días. Solo que ahora distinguía una voz más. La mía. El remolque desapareció frente a todos cuando el primer rayo de sol iluminó el terreno. Las familias encontraron paz. Los nombres fueron devueltos. Pero yo nunca pude marcharme con ellos. Desde aquella mañana sigo recorriendo las carreteras de México, enganchado detrás del primer tráiler que tenga la desgracia de aceptar una carga que jamás debió volver a moverse. Me llamo Esteban Morales. Trabajé principalmente haciendo rutas nocturnas entre distintos estados de México. Siempre preferí manejar de madrugada porque había menos tráfico, el motor rendía mejor y el camino parecía pertenecer únicamente a quienes vivíamos detrás de un volante. Nunca fui supersticioso. Jamás creí en historias de fantasmas, carreteras embrujadas o apariciones. Siempre decía que el cansancio era el responsable de todas esas leyendas. Hasta que una noche encontré una caseta de cobro que no existía en ningún mapa. Después de cruzarla por primera vez, mi vida comenzó a desaparecer poco a poco, no porque estuviera muriendo, sino porque alguien estaba robando mis recuerdos. Todo ocurrió mientras transportaba maquinaria rumbo al norte del país. Era una ruta que conocía perfectamente y que había recorrido decenas de veces. Podía reconocer cada curva, cada gasolinera y hasta los árboles más grandes que aparecían junto al camino. Aquella madrugada el cielo estaba completamente despejado. No había lluvia. No había niebla. Ni siquiera soplaba el viento. La carretera parecía extrañamente silenciosa. Después de conducir durante varias horas vi unas luces a lo lejos. Pensé que estaban realizando trabajos de mantenimiento. Pero conforme me acercaba distinguí claramente una caseta de cobro. Era antigua. Muchísimo más vieja que cualquiera de las que seguían funcionando. El concreto estaba agrietado. Los cristales tenían manchas oscuras. Los anuncios metálicos apenas podían leerse por el óxido. Lo primero que pensé fue que me había equivocado de ruta. Revisé el GPS. Seguía exactamente sobre la carretera correcta. La aplicación no mostraba ninguna caseta. Ni un desvío. Nada. Aún así disminuí la velocidad. En la ventanilla apareció un hombre vestido con uniforme gris. No levantó la vista. No me saludó. Solo extendió lentamente la mano. Saqué dinero. No reaccionó. Intenté pagar con la tarjeta de la empresa. Tampoco hizo ningún movimiento. Entonces levantó la cabeza. Nunca olvidaré sus ojos. No tenían brillo. Parecían completamente vacíos. Con una voz tan baja que apenas pude escucharla dijo una sola frase. El pago ya lo tiene. Sentí un escalofrío. Antes de que pudiera preguntar a qué se refería, la pluma comenzó a levantarse sola. Crucé rápidamente y seguí mi camino. Al llegar al almacén descargué la mercancía y dormí varias horas dentro de la cabina. Cuando desperté recibí una llamada de mi hermana. Comenzó a hablarme de nuestra madre. Yo permanecí en silencio. No entendía por qué insistía tanto. Entonces me preguntó si seguía enojado con ella. Le respondí que no sabía de qué estaba hablando. Ella empezó a llorar. Me dijo que nuestra madre había fallecido hacía varios años. Intenté recordar su rostro. No pude. Era como si alguien hubiera borrado completamente su imagen de mi cabeza. Sabía que había existido. Sabía que era mi madre. Pero era incapaz de recordar cómo era. Pensé que el estrés me estaba afectando. Los siguientes días continué trabajando normalmente. Hasta que volví a encontrar la misma caseta. Esta vez frené por completo. Miré hacia ambos lados buscando otra salida. No existía ninguna. El empleado era exactamente el mismo. Le ofrecí efectivo. No lo aceptó. Solo volvió a decir. El pago ya lo tiene. La barrera subió sola. Continué manejando con un miedo que nunca había sentido. A la mañana siguiente mi esposa me llamó por videollamada. Detrás de ella corría nuestro hijo. Ella sonreía mientras me preguntaba si ya había comprado el regalo para su cumpleaños.
Sentí un vacío terrible. Miré al niño. Sabía que era mi hijo. Pero no podía recordar el día en que nació. No recordaba haberlo cargado por primera vez. Ni escuchar su primer llanto. Esos recuerdos simplemente habían desaparecido. Comencé a desesperarme. Fui con un neurólogo. Después de varios estudios me aseguró que todo parecía normal. También consulté a un psicólogo. Pensó que sufría agotamiento extremo. Nadie encontraba una explicación. Cada vez que cruzaba aquella caseta perdía otro recuerdo importante. Primero el rostro de mi madre. Después el nacimiento de mi hijo. Luego mi boda. Más tarde olvidé el día en que conocí a mi esposa. Con el paso del tiempo comenzaron a desaparecer recuerdos pequeños. El aroma del café preparado por mi padre. La voz de mi abuelo. Las canciones que escuchábamos en casa durante Navidad. Todo se iba borrando lentamente. Los demás traileros comenzaron a decir que estaba perdiendo la cabeza. Yo mismo llegué a creerlo. Pero había algo que no tenía sentido. Cada recuerdo desaparecía únicamente después de atravesar aquella caseta. Decidí investigar. Revisé mapas antiguos. Fotografías aéreas. Archivos de la Secretaría de Comunicaciones. No encontré absolutamente nada. Era como si aquella construcción nunca hubiera existido. Hasta que conocí a un ingeniero jubilado que había participado en la construcción de esa carretera muchas décadas atrás. Cuando mencioné la caseta, su rostro cambió por completo. Me pidió cerrar la puerta. Después habló casi susurrando. Me contó que durante la construcción existía una antigua caseta provisional. Una noche ocurrió un terrible accidente. Un autobús perdió el control. Varios vehículos chocaron en cadena. Muchísimas personas murieron atrapadas entre el fuego y el concreto. La caseta quedó destruida. Tiempo después demolieron todo el tramo y construyeron uno nuevo varios metros más adelante. Oficialmente aquella caseta dejó de existir. Pero algunos operadores aseguraban verla únicamente durante la madrugada. Nadie les creyó. Antes de despedirme, el ingeniero dijo algo que todavía me estremecía. Los muertos siempre cobran lo que creen que les pertenece. Comprendí que no me estaban quitando dinero. Estaban cobrándome con lo único que una persona realmente posee. Su vida. Porque una vida no son los años. Son los recuerdos. Sin ellos uno deja de ser quien fue. Decidí no volver a cruzar jamás por ese camino. Acepté rutas más largas. Perdí dinero. Dormía menos. No me importaba. Pensé que así terminaría la pesadilla. Funcionó durante algún tiempo. Hasta que una noche, siguiendo una ruta completamente diferente, vi nuevamente aquellas luces. No podía ser. La caseta estaba frente a mí otra vez. No importaba qué carretera eligiera. Ella siempre aparecía. Como si me estuviera esperando. Intenté dar vuelta. El motor se apagó. Las puertas del tráiler se bloquearon. No tuve más opción que avanzar. El empleado seguía inmóvil. Cuando pasé junto a él levantó lentamente la cabeza. Esta vez sonrió. Fue la sonrisa más aterradora que he visto. Porque parecía reconocerme desde hacía mucho tiempo. Al despertar olvidé el nombre de mi esposa. Después olvidé el mío durante varios minutos. Entendí que pronto no recordaría absolutamente nada. Busqué ayuda desesperadamente. Encontré a un viejo operador retirado que afirmaba haber sobrevivido a la misma maldición. Me dijo que la única forma de detenerla era destruir la antigua pluma que seguía enterrada bajo el asfalto original. No la caseta que aparecía de noche, sino el mecanismo verdadero que permanecía oculto bajo toneladas de concreto. Casualmente, semanas después comenzaron trabajos de reparación sobre ese tramo. Convencí al encargado de permitirme trabajar con una excavadora argumentando que conocía el terreno. Excavamos durante horas. Hasta que apareció una estructura metálica completamente oxidada. Era la base de una antigua barrera. Apenas quedó expuesta, el cielo se oscureció de forma inexplicable.
Escuché decenas de voces llamándome por mi nombre. Sentí que alguien caminaba alrededor de la maquinaria. No había nadie. Tomé la excavadora y descargué todo el peso del brazo hidráulico sobre aquella estructura. El metal crujió. Volví a golpear. Una vez más. Hasta que finalmente se partió en dos. En ese mismo instante un viento helado recorrió toda la carretera. Las voces desaparecieron. La oscuridad también. Aquella noche regresé a casa. Mientras dormía comenzaron a volver todos mis recuerdos. Vi nuevamente el rostro de mi madre. Escuché la risa de mi abuelo. Recordé mi boda. El nacimiento de mi hijo. Cada instante regresó con una claridad imposible. Lloré de felicidad al despertar. Creí que por fin todo había terminado. Preparé café. Mi esposa me abrazó. Mi hijo corrió hacia mí. Los miré con lágrimas en los ojos. Entonces ocurrió algo mucho peor. Ellos comenzaron a observarme como si fuera un desconocido. Mi esposa retrocedió. Mi hijo se escondió detrás de ella. Les pregunté qué ocurría. Ella respondió con una voz temblorosa. ¿Quién es usted? Sentí que el mundo se detenía. Busqué fotografías familiares. En ninguna aparecía yo. Revisé documentos. Mi nombre había desaparecido de todos. Fui a casa de mi hermana. No me reconoció. Visité a antiguos compañeros. Nadie recordaba haber trabajado conmigo. Era como si jamás hubiera existido. Comprendí demasiado tarde cuál había sido el verdadero precio. La caseta me devolvió todos mis recuerdos. Pero para equilibrar la deuda borró mi existencia de la memoria de todos los demás. Ahora camino entre personas que alguna vez amé y ninguna sabe quién soy. Puedo recordar cada segundo de mi vida. Pero soy el único que la recuerda. Y esa condena es mucho más aterradora que olvidar. Me llamo Julián Cárdenas y durante casi toda mi vida me dediqué a manejar tráileres por las carreteras de México. Aprendí el oficio de mi padre cuando apenas era un muchacho y desde entonces conocí caminos donde el pavimento parecía terminar en el cielo. Desiertos que parecían no tener fin y montañas donde la neblina era tan espesa que uno sentía que estaba manejando dentro de una nube. Siempre decía que el volante era mi casa y que mientras escuchara el ruido constante del motor no había nada capaz de asustarme. Me burlaba de las historias que contaban otros operadores sobre carreteras embrujadas, aparecidos o luces extrañas. Pensaba que todo era producto del cansancio. Hoy sé que estaba equivocado. Hay objetos que nunca debieron volver a utilizarse, porque conservan algo mucho peor que un recuerdo. Conservan el tiempo. Lo que voy a contar me ocurrió hace algunos años y es la razón por la que jamás he vuelto a conducir un tráiler. Todo comenzó cuando un venado salió de la nada mientras cruzaba una carretera secundaria durante la madrugada. Alcancé a esquivarlo, pero el espejo retrovisor derecho golpeó contra la rama de un mezquite y quedó hecho pedazos. Por fortuna el resto del tractocamión no sufrió daños y logré terminar el viaje sin problemas, aunque conducir sin ese espejo era un riesgo enorme. Al día siguiente busqué un yonki donde pudiera conseguir un reemplazo. Encontré uno a las afueras de una pequeña comunidad. Era un lugar enorme, lleno de vehículos oxidados, motores desarmados y cajas de tráiler apiladas unas sobre otras como si fueran edificios abandonados. El dueño era un hombre muy anciano. Caminaba con dificultad y hablaba poco. Cuando le expliqué qué necesitaba, permaneció varios segundos observándome antes de responder. Tengo uno que le queda exactamente. Lo seguí hasta el fondo del yonki. Mientras avanzábamos sentía que el ambiente se volvía cada vez más silencioso. No escuchaba pájaros. No escuchaba perros. Ni siquiera el viento movía las láminas viejas. Llegamos frente al chasis de un tractocamión completamente destrozado. La cabina estaba aplastada como si hubiera caído desde una montaña. El anciano desmontó cuidadosamente el retrovisor derecho. Antes de entregármelo dijo algo que en ese momento no entendí. Si alguna vez le muestra algo que todavía no ocurre, no trate de cambiarlo. Pensé que era una broma de viejo. Le pagué. Instalé el espejo.
Y seguí mi camino. Los primeros kilómetros fueron completamente normales. El espejo reflejaba la carretera exactamente igual que el izquierdo. No había nada extraño. Hasta que ocurrió algo imposible. Mientras manejaba observé por el retrovisor derecho una camioneta roja acercándose a toda velocidad. Calculé que me alcanzaría en pocos segundos. Esperé. Pero la carretera detrás de mí seguía vacía. Miré nuevamente el espejo. La camioneta ya estaba casi pegada a mi caja. Volví a mirar directamente hacia atrás. No había nadie. Sentí un escalofrío. 5 minutos después escuché un motor acelerando. La misma camioneta roja apareció exactamente como la había visto en el espejo. Pasó junto a mí realizando la misma maniobra. Hasta el conductor llevaba la gorra azul que yo había observado minutos antes. Pensé que era una coincidencia. Aunque por dentro algo me decía que aquello no era normal. Continué manejando tratando de olvidarlo. Un rato después miré nuevamente el retrovisor. Vi un enorme pedazo de llanta desprendido justo en medio del carril. Instintivamente sujeté con fuerza el volante. Observé hacia el camino. No había absolutamente nada. 5 minutos más tarde apareció exactamente el mismo pedazo de neumático. Logré esquivarlo con facilidad porque ya sabía dónde estaría. En ese momento comprendí que aquel espejo no reflejaba el presente. Mostraba lo que ocurriría 5 minutos después. Pasé el resto del día intentando encontrar una explicación lógica. No la encontré. Durante las semanas siguientes confirmé el fenómeno una y otra vez. El retrovisor siempre mostraba el futuro inmediato. Nunca fallaba. Gracias a él evité accidentes provocados por vehículos que invadían mi carril. Logré detenerme antes de encontrar derrumbes provocados por lluvias. Incluso escapé de un intento de asalto cuando vi en el espejo una camioneta sin placas que todavía no aparecía en la carretera. 5 minutos después ocurrió exactamente lo mismo que había visto. Yo ya estaba muy lejos. Comencé a depender completamente de aquel espejo. Confiaba más en él que en mis propios ojos. Si mostraba un automóvil detenido, disminuía la velocidad. Si veía animales cruzando, me preparaba. Si aparecía un choque, tomaba otra ruta. Era como tener una ventaja imposible sobre el resto del mundo. Sin embargo, también empecé a notar pequeños detalles inquietantes. Algunas veces aparecían sombras caminando junto al acotamiento. 5 minutos después el lugar estaba completamente vacío. Otras ocasiones veía personas observándome desde la orilla del camino. Nunca llegaban a aparecer realmente. Como si ciertas imágenes pertenecieran a un tiempo distinto. Cada vez dormía menos. Pasaba horas mirando el retrovisor intentando descubrir qué podía suceder. Mi mente dejó de descansar. Vivía pendiente del futuro. Olvidé disfrutar el presente. Entonces conocí a Martín. Era un operador joven que acababa de ingresar a la empresa. Lo asignaron como mi copiloto para enseñarle varias rutas complicadas. Era un muchacho alegre. Siempre hablaba de su esposa embarazada y del hijo que estaba esperando. Su entusiasmo hacía más ligeros los viajes. Después de varias semanas se había convertido casi en un hermano menor para mí. Una noche salimos rumbo al norte transportando equipo industrial. El camino atravesaba una zona montañosa donde abundaban las curvas pronunciadas. Martín dormía en el asiento del acompañante. Yo manejaba completamente concentrado. Como siempre. Miré el retrovisor derecho. Y sentí que el corazón dejó de latir. Dentro del espejo vi la cabina completamente destruida. El parabrisas había desaparecido. El techo estaba aplastado. El volante atravesaba mi pecho. Yo permanecía inmóvil con los ojos abiertos. Martín también estaba dentro. Su cabeza descansaba sobre el tablero. Los dos parecíamos muertos. El espejo no mostraba sangre. No mostraba violencia. Solo un silencio aterrador. La escena desapareció unos segundos después. Miré el reloj. 5 minutos. Exactamente 5 minutos nos separaban de aquello.
El sudor comenzó a correr por mi frente. Pensé que si el espejo siempre acertaba, entonces nuestro destino ya estaba escrito. Pero también recordé que gracias a él había evitado muchos accidentes. Quizá todavía podía cambiar lo que estaba por suceder. Reducí la velocidad. Muchísimo. Creí que si llegábamos tarde al lugar del accidente este jamás ocurriría. Los minutos pasaban lentamente. Observé nuevamente el espejo. Ahora la cabina aparecía destruida exactamente igual. Nada había cambiado. Respiré hondo. Decidí acelerar. Pensé que si pasaba antes por ese punto también rompería el futuro. El espejo volvió a mostrar la misma imagen. Entonces tomé una decisión desesperada. Giré hacia un camino de terracería que conocía desde años atrás. Era una ruta más larga, pero evitaba el tramo donde imaginaba que ocurriría el accidente. Mientras avanzábamos por ese camino miré otra vez el retrovisor. La cabina seguía destruida. El paisaje reflejado ahora coincidía con la terracería. Comprendí algo aterrador. No importaba qué hiciera. El accidente encontraba la forma de alcanzarnos. No podía moverme. Sentía las manos completamente heladas sujetando el volante mientras aquel anciano permanecía de pie junto a la puerta del copiloto. Su respiración era lenta, pesada, como la de alguien que llevaba días enteros sin descansar. Lo observé con atención y cuanto más lo miraba, más detalles encontraba que confirmaban el horror que ya sospechaba. Tenía la misma cicatriz debajo de la barbilla que me hice cuando era niño al caer de una bicicleta. Llevaba el mismo reloj que mi padre me había regalado antes de morir. Incluso la forma en que apoyaba la mano izquierda sobre la puerta era exactamente igual a la mía. Era yo. No existía ninguna duda. Solo que habían pasado muchas décadas sobre ese rostro. Tragué saliva con dificultad. ¿Quién eres? El anciano sonrió con una tristeza imposible de describir. Ya sabes quién soy. Negué con la cabeza. Mi corazón golpeaba tan fuerte que apenas podía escuchar su voz. Esto no puede estar pasando. Él desvió la mirada hacia el parabrisas. Durante unos segundos permaneció completamente inmóvil. Después volvió a hablar. Cada madrugada conduzco estos kilómetros porque intento encontrar una salida que nunca existe. No entendía absolutamente nada. Le pregunté qué significaban aquellos kilómetros que aparecían en el odómetro. El anciano acarició lentamente el tablero. Son los caminos que todavía no has recorrido, y que yo ya recorrí demasiadas veces. Sentí que el estómago se hacía un nudo. Intenté abrir la puerta para bajar del tráiler. No pude. El seguro parecía soldado. Las ventanas tampoco respondían. Era como si la cabina hubiera dejado de pertenecer al mundo real. El anciano tomó asiento detrás del volante. Yo seguía sentado allí. Sin embargo, cuando él apoyó las manos sobre el volante, las mías dejaron de obedecerme. El motor aceleró solo. El tractocamión comenzó a avanzar lentamente. Yo seguía consciente. Podía ver todo. Pero ya no controlaba absolutamente nada. La carretera estaba completamente vacía. Solo existíamos el motor, la oscuridad y nosotros dos. Durante varios minutos ninguno habló. Finalmente reuní el valor suficiente para preguntarle qué era realmente. Su respuesta todavía me persigue. Soy el hombre en el que te convertirás si no cambias una sola decisión. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. ¿Qué decisión? No respondió de inmediato. Continuó conduciendo. El odómetro seguía aumentando lentamente. Cada kilómetro parecía pesar toneladas. Finalmente señaló hacia el frente. A lo lejos apareció un pequeño restaurante para traileros que conocía perfectamente. Había parado allí decenas de veces. Siempre pedía café. Siempre descansaba unos minutos. El anciano negó lentamente. Ahí comienza todo. No entendía. Seguimos avanzando. Vi llegar mi propio tráiler, el mismo que yo conducía años atrás. Era imposible.
Desde la ventana observé cómo una versión mucho más joven de mí descendía de la cabina. Entró al restaurante. El anciano siguió observando. Ese eres tú dentro de unos meses. Mi respiración comenzó a acelerarse. Vi salir a otro operador. No lo reconocía. Conversó conmigo durante algunos minutos. Después ambos regresaron a sus unidades. El anciano apretó con fuerza el volante. Aceptaste cambiar la ruta para ayudarlo con una entrega urgente. Yo recordaba perfectamente aquella conversación. Era un favor insignificante. Un simple cambio de recorrido. Jamás pensé que pudiera tener importancia. El paisaje desapareció como si una neblina lo cubriera todo. Cuando volvió a aclararse estábamos atravesando una carretera montañosa. El anciano respiró profundamente. Aquí termina mi vida. Vi un enorme barranco al lado derecho. Las curvas eran peligrosas. Entonces apareció un autobús que descendía sin control. Intenté cerrar los ojos. No pude. El impacto nunca llegó. La escena desapareció antes de ocurrir. El anciano bajó lentamente la cabeza. He recorrido estos kilómetros cada noche intentando encontrar otra salida. Siempre termino aquí. Siempre fracaso. Comprendí entonces por qué el odómetro aumentaba. No eran kilómetros fantasma. Eran todos los intentos desesperados de mi futuro por cambiar un destino que jamás había conseguido modificar. Lo observé nuevamente. Su rostro estaba completamente agotado. No parecía un fantasma. Parecía un hombre condenado. ¿Por qué me muestras todo esto ahora? Me miró directamente. Porque esta es la última oportunidad. Antes de que pudiera hacer otra pregunta, la cabina comenzó a temblar violentamente. Las luces del tablero parpadearon. El anciano desapareció. Yo recuperé el control del volante. El reloj marcaba exactamente las 3 de la madrugada. El motor seguía apagado. Todo había vuelto a la normalidad. Durante varios minutos permanecí inmóvil. No sabía si había soñado. Hasta que observé el odómetro. Habían aparecido exactamente los mismos kilómetros adicionales de siempre. Comprendí que aquello había ocurrido de verdad. Los meses pasaron. Intenté olvidar la experiencia. Pero jamás pude hacerlo. Vivía pendiente del calendario. Esperando el día en que aquel operador me pidiera cambiar la ruta. Finalmente ocurrió. Entré al mismo restaurante. Pedí café. Vi entrar al hombre exactamente igual que en aquella visión. Se acercó sonriendo. Me explicó que tenía una emergencia con una entrega. Necesitaba que yo tomara una carretera diferente para llegar antes. Todo coincidía. Cada palabra. Cada gesto. Sentí que las manos comenzaban a sudar. Por primera vez en mi vida rechacé ayudar a otro trailero. El hombre insistió varias veces. Le dije que no. Su expresión cambió por completo. Molesto, salió del restaurante. Yo regresé inmediatamente al tráiler. Mientras arrancaba el motor observé el odómetro. Permanecía inmóvil. No aumentó un solo kilómetro. Continué mi ruta habitual. Respiraba con dificultad. Miraba constantemente los espejos esperando encontrar nuevamente al anciano. Nunca apareció. Esa noche llegué sano y salvo al destino. Al día siguiente escuché una noticia por la radio. Un operador había aceptado cubrir aquella ruta alternativa. Un autobús perdió los frenos en la misma curva que yo había visto durante la visión. No hubo sobrevivientes. Sentí un vacío imposible de explicar. Comprendí que aquel accidente era el mismo que había acabado con mi vida, en otro futuro. Regresé inmediatamente al yonki donde había comprado el espejo. Necesitaba encontrar al anciano. El lugar seguía allí. Pero estaba completamente abandonado. Las puertas habían desaparecido. Las herramientas estaban cubiertas de polvo. Pregunté en una tienda cercana. Una mujer mayor me observó con extrañeza. Ese yonki cerró hace más de 30 años. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies.
Le describí al viejo que me había vendido el retrovisor. Ella palideció. Me dijo que el dueño había muerto muchos años atrás dentro de un tractocamión accidentado. Entré al terreno sin pedir permiso. Busqué desesperadamente entre montones de chatarra. Finalmente encontré el vehículo del que habían sacado el espejo. La cabina seguía aplastada. El retrovisor izquierdo permanecía roto. Solo faltaba el derecho. Exactamente el que yo llevaba instalado. Lo desmonté lentamente. Mientras lo sostenía entre las manos vi mi reflejo. Por un instante apareció nuevamente el anciano. Sonrió. Esta vez no había tristeza en su rostro. Solo alivio. Después desapareció para siempre. Levanté el espejo sobre mi cabeza. Lo dejé caer contra el pavimento con todas mis fuerzas. El cristal estalló en cientos de pequeños fragmentos. Cada pedazo reflejó durante un segundo una carretera diferente. Después todos quedaron completamente opacos. Regresé al tráiler. Encendí el motor. Miré el odómetro. No se movía. Durante los siguientes años volvió a marcar únicamente los kilómetros que realmente recorría. Nunca aparecieron cifras adicionales. Jamás volví a ver imágenes del futuro. Sin embargo, cada vez que paso cerca de aquella carretera donde debía morir, disminuyo la velocidad y observo el barranco durante algunos segundos. Porque sé que, en algún lugar que nunca llegaré a comprender, existe un hombre viejo que condujo durante una eternidad para regalarme una oportunidad que él jamás tuvo. Y aunque logré escapar de aquel destino, todavía hay noches en las que despierto sobresaltado, convencido de haber escuchado el sonido de un motor deteniéndose frente a mi casa. Nunca salgo a mirar. Porque tengo la certeza de que, si algún día vuelvo a encontrarme con ese anciano, significará que el tiempo ha decidido cobrar la deuda que quedó pendiente, y esta vez no habrá ningún camino alterno para escapar. Me llamo Ignacio Ríos. Llevo más de 2 décadas manejando tráileres por las carreteras de México. He recorrido miles de kilómetros transportando desde alimentos hasta maquinaria pesada, y si algo aprendí en todos esos años es que un operador vive pendiente de los detalles. Un ruido diferente en el motor, una vibración en el volante o una luz encendida en el tablero pueden significar la diferencia entre llegar a casa o quedarse varado en medio de la nada. Por eso noté de inmediato que algo imposible estaba ocurriendo con mi unidad. Al principio pensé que era una falla electrónica. Después creí que alguien estaba utilizándola sin mi permiso. Pero cuando descubrí la verdad, habría preferido que me la hubieran robado todas las noches antes que enfrentar aquello. Porque durante varias semanas alguien manejó mi tráiler mientras yo dormía, y ese alguien era yo mismo, muchos años más viejo. Todo comenzó después de terminar un viaje hacia el norte del país. Como siempre, anoté el kilometraje antes de salir y volví a revisarlo al entregar la carga. La diferencia no tenía sentido. El odómetro marcaba muchos más kilómetros de los que realmente había recorrido. Pensé que había anotado mal el dato inicial. No le di importancia. Sin embargo, el siguiente viaje ocurrió exactamente lo mismo. Y también el siguiente. Siempre aparecían kilómetros adicionales. Nunca eran iguales. Algunas veces eran pocos. Otras veces parecían demasiados para una sola noche. Lo extraño era que el sistema de rastreo satelital mostraba un recorrido completamente normal. La empresa revisó el historial. No existía ninguna desviación. El tractocamión jamás abandonaba la ruta asignada. Sin embargo, el odómetro seguía aumentando como si alguien hubiera recorrido largas distancias mientras nadie observaba. Los administradores comenzaron a sospechar que el tablero estaba dañado. Llevaron la unidad al taller. Después de varias horas de revisión, el mecánico me llamó. Era un hombre con muchos años trabajando exclusivamente con tractocamiones. No parecía asustado, pero sí confundido. Me mostró las llantas delanteras. Después señaló el dibujo del caucho. El desgaste coincide exactamente con el kilometraje que marca el odómetro. Lo miré sin comprender. Él continuó. Si el tablero dice que recorrió esos kilómetros, las llantas también lo dicen. Aquellas palabras me dejaron helado.
Era imposible. Yo conocía cada metro de mis recorridos. Jamás había conducido esas distancias. Esa misma noche decidí comprobar si alguien utilizaba mi unidad mientras descansaba. Acostumbraba dormir en pequeñas pensiones para traileros. Siempre estacionaba el camión frente a la habitación. Pensé que, si alguien tenía una copia de las llaves, podría sacarlo durante la madrugada y regresarlo antes del amanecer. Compré una cámara diminuta. La escondí detrás del tablero. Otra quedó apuntando hacia el asiento del conductor. Una tercera grababa el patio donde permanecía estacionado. Revisé todo varias veces antes de acostarme. Dormí poco. Cada ruido me hacía despertar. Cuando salió el sol corrí hacia el estacionamiento. El tráiler seguía exactamente donde lo había dejado. Las puertas permanecían cerradas. El combustible casi no había disminuido. Respiré tranquilo. Hasta que miré el odómetro. Otra vez había aumentado. Sentí un vacío en el estómago. Esperé llegar a mi casa para revisar las grabaciones. Encendí la computadora. Las primeras horas mostraban únicamente la cabina vacía. Después, cuando el reloj de la cámara marcó las 3 de la madrugada, la puerta del conductor comenzó a abrirse lentamente. No se veía ninguna mano. No se escuchaban pasos. Solo la puerta moviéndose sola. Un segundo después apareció un hombre. Mi respiración se detuvo. Era yo. No existía ninguna duda. Tenía el mismo rostro. La misma cicatriz junto a la ceja. El mismo lunar en el cuello. Pero parecía haber envejecido varias décadas. Su cabello era completamente blanco. Las manos estaban cubiertas de manchas oscuras. La espalda permanecía ligeramente encorvada. Entró en silencio. Encendió el motor. Y comenzó a conducir. No hablaba. No miraba hacia ningún lado. Solo mantenía la vista fija en la carretera. Las grabaciones terminaban poco antes del amanecer. El anciano regresaba. Apagaba el motor. Descendía lentamente. Y desaparecía caminando hacia la oscuridad. Sentí que el pecho me dolía. Revisé una y otra vez el video buscando señales de manipulación. No encontré ninguna. Durante varios días repetí el experimento. El resultado siempre era exactamente igual. Cada madrugada aparecía ese hombre. Cada madrugada recorría kilómetros imposibles. Y cada mañana el odómetro aumentaba. La desesperación comenzó a consumir mi vida. Dormía con miedo. Conducía con miedo. Incluso dejé de contarle lo que ocurría a mis compañeros porque todos pensaban que estaba perdiendo la razón. Una noche decidí permanecer despierto. Preparé café. Encendí la radio. Abrí las ventanas para que el frío no me venciera. Cuando el reloj marcó las 3 de la madrugada escuché un golpe en la puerta del tráiler. Bajé inmediatamente. No había nadie. Volví a subir. Entonces encontré al anciano sentado frente al volante. No había escuchado abrirse ninguna puerta. Simplemente estaba ahí. Giró lentamente la cabeza hacia mí. Sus ojos parecían completamente agotados. No transmitían maldad. Transmitían resignación. Me atreví a hablar. ¿Quién eres? Su respuesta hizo que la sangre se me helara. Soy lo único que queda de ti. Quise salir corriendo. No pude moverme. El anciano comenzó a conducir mientras yo permanecía inmóvil en el asiento del copiloto. La carretera era distinta. No reconocía aquel lugar. Solo había oscuridad. Y kilómetros interminables. Después de varios minutos señaló el tablero. El odómetro seguía aumentando. Cada kilómetro es un intento. Pregunté qué intentaba hacer. Tardó varios segundos en responder. Volver atrás. No comprendía nada. Entonces el paisaje comenzó a cambiar. Vi estaciones de servicio. Casetas. Curvas. Lugares que todavía no conocía. Era como si estuviera recorriendo carreteras del futuro.
Finalmente llegamos a un puente atravesando una barranca. El anciano detuvo lentamente el tráiler. Se quedó mirando el vacío. Aquí termina nuestra historia. Sentí un escalofrío. Frente al puente apareció otro tractocamión. Venía demasiado rápido. Las luces altas me cegaban. El impacto parecía inevitable. Pero justo antes de la colisión todo desapareció. Desperté sobresaltado dentro de la cabina. El motor estaba apagado. El reloj marcaba las 4 de la madrugada. Había sido real. Lo sabía. Durante las siguientes semanas intenté descubrir dónde se encontraba aquel puente. Revisé mapas. Recordé cada detalle de la visión. Hasta que finalmente reconocí el lugar durante una ruta programada por la empresa. Era exactamente el mismo. Al acercarme recordé las palabras del anciano. No disminuí la velocidad. Me detuve por completo antes de entrar al puente. Encendí las luces intermitentes. Esperé. Pasaron varios minutos. De pronto escuché un estruendo. Un enorme tractocamión apareció derrapando desde la curva. Había perdido completamente los frenos. Atravesó el puente sin control y cayó al vacío al otro lado. Si yo hubiera continuado avanzando, el choque habría ocurrido exactamente como lo había visto. Permanecí inmóvil durante varios minutos. Las manos me temblaban. Comprendí que todos aquellos kilómetros fantasma no eran otra cosa que los intentos desesperados de mi propio futuro por advertirme. Cada madrugada recorría el tiempo buscando una forma de impedir aquel accidente. Cuando finalmente lo consiguió, dejó de necesitar el camino. Al día siguiente revisé el odómetro. Marcaba únicamente los kilómetros reales. Volvió a hacerlo durante los siguientes viajes. Nunca apareció un solo kilómetro adicional. Jamás volví a ver al anciano. Ni las cámaras registraron movimientos extraños. Todo parecía haber terminado. Años después regresé voluntariamente a aquel puente. Quería despedirme de ese hombre que había sacrificado una vida entera intentando salvar la mía. Permanecí varios minutos observando el barranco. Entonces noté algo que nunca olvidaré. Sobre el polvo del acotamiento había una sola huella de bota. Muy vieja. Marcada profundamente sobre la tierra. Comenzaba junto al puente. Y desaparecía exactamente donde yo estaba parado. Como si alguien hubiera terminado por fin un viaje que llevaba toda una vida intentando completar. Desde ese día sigo manejando. El odómetro jamás volvió a mentir. Pero cada vez que termina una jornada y apago el motor, nunca miro el asiento del conductor antes de bajar. Porque una parte de mí sigue temiendo encontrar allí a ese viejo cansado, esperando que vuelva a cometer el mismo error para tener que recorrer, una vez más, todos esos kilómetros que yo nunca recorrí. Me llamo Roberto Hernández. Fui operador de tráiler durante más de 18 años y recorrí prácticamente todas las carreteras importantes de México. Siempre preferí manejar de noche porque el tráfico disminuía y el camino parecía pertenecer únicamente a quienes vivíamos detrás de un volante. Durante mucho tiempo escuché historias de compañeros que hablaban de apariciones, luces extrañas o vehículos que desaparecían frente a sus ojos. Nunca les creí. Pensaba que el cansancio y las largas jornadas hacían que cualquiera terminara viendo cosas donde no las había. Pero existe algo mucho peor que ver una aparición. Existe un silencio tan profundo que puede romper la mente de cualquier persona. Yo lo conocí una madrugada, cuando comencé a seguir un tráiler negro que jamás encendía sus luces. Aquella noche descubrí que el silencio también puede perseguirte, y que hay cargas que continúan viajando incluso muchos años después de haber destruido a quienes las transportaban. Todo comenzó durante un viaje hacia el norte. Transportaba refacciones industriales y llevaba varias horas manejando sin encontrar otro vehículo en la carretera. El cielo estaba completamente cubierto por nubes y la oscuridad era tan intensa que únicamente podía distinguir el camino gracias a las luces del tractocamión. Fue entonces cuando vi una enorme silueta varios cientos de metros delante de mí. Era un tráiler. Completamente negro. Lo primero que llamó mi atención fue que no llevaba encendidas las luces traseras. Tampoco reflejantes.
Nada. Era como una sombra desplazándose lentamente sobre el asfalto. Pensé que algún sistema eléctrico se había averiado. Reducí la velocidad para mantener una distancia prudente. Mientras lo seguía intenté comunicarme por radio con él. No obtuve respuesta. Volví a insistir. Silencio. Supuse que simplemente llevaba apagado el equipo. Continué detrás durante varios minutos. Entonces ocurrió algo imposible. La música que sonaba en la cabina desapareció de un instante a otro. No se apagó. Simplemente dejó de escucharse. Miré el estéreo. Seguía funcionando. Las luces del panel permanecían encendidas. Moví el volumen al máximo. No salía ningún sonido. Sentí un escalofrío. Pensé que el equipo se había descompuesto. Pero inmediatamente noté algo todavía más extraño. Había dejado de escuchar el motor. Era imposible. Un tractocamión jamás permanece en silencio. Sin embargo, podía ver las revoluciones normales en el tablero mientras todo permanecía completamente mudo. Golpeé el volante con fuerza. No escuché el impacto. Aplaudí frente a mi rostro. Nada. Ni siquiera era capaz de escuchar mi propia respiración. Solo existía un silencio absoluto. Un silencio tan profundo que comenzó a dolerme la cabeza. Asustado, frené bruscamente. El tráiler negro continuó avanzando. En cuanto aumentó la distancia entre ambos, todos los sonidos regresaron de golpe. El motor rugió. La radio volvió a sonar. Escuché nuevamente mi respiración acelerada. Incluso el viento golpeando la cabina. Me detuve en el acotamiento intentando comprender qué acababa de ocurrir. No encontré ninguna explicación. Continué mi viaje procurando olvidar el asunto. Me convencí de que el cansancio había jugado conmigo. 2 noches después volví a encontrar el mismo tráiler. Exactamente igual. Negro. Sin luces. Avanzando lentamente. Intenté adelantarlo. Cada vez que aceleraba parecía alejarse a la misma velocidad. Como si la distancia nunca cambiara. Después de recorrer varios kilómetros detrás de él, el silencio volvió. Esta vez estaba preparado. Observé cuidadosamente el tablero. Todo seguía funcionando. Pero no podía escuchar absolutamente nada. Ni siquiera los latidos de mi corazón. Era como conducir dentro de un mundo vacío. Cuando finalmente logré separarme unos metros, el sonido regresó de inmediato. Aquello dejó de parecer una coincidencia. Comencé a preguntar a otros operadores. La mayoría se limitaba a reír. Hasta que un hombre mayor me pidió sentarme con él durante la cena. Esperó a que los demás se alejaran. Después habló en voz muy baja. Me preguntó si el tráiler era completamente negro. Asentí. Me preguntó si jamás llevaba luces. Volví a responder que sí. Entonces dejó de comer. Su rostro perdió completamente el color. Me contó que muchos años atrás una empresa transportaba materiales altamente explosivos utilizando un tractocamión negro especialmente reforzado. Siempre viajaba escoltado por varios vehículos. Durante una madrugada ocurrió una detonación tan poderosa que destruyó por completo la carretera. No encontraron restos suficientes para identificar a todos los conductores. Los sobrevivientes afirmaban que, justo antes de la explosión, el silencio había cubierto toda la zona. Después de aquella noche comenzaron los rumores. Algunos operadores aseguraban seguir viendo aquel tráiler. Siempre aparecía antes del amanecer. Siempre sin luces. Y siempre robaba todos los sonidos a quien permaneciera demasiado tiempo detrás de él. Sentí un nudo en el estómago. Le pregunté si alguien había logrado escapar. El viejo respondió lentamente. Solo quienes consiguieron adelantarlo antes de que saliera el sol, pero ninguno quiso volver a hablar del tema. Aquellas palabras comenzaron a perseguirme. Intenté cambiar de rutas. Elegí otros horarios. Incluso rechacé varios viajes nocturnos. No sirvió de nada. El tráiler negro siempre terminaba apareciendo.
como si supiera exactamente dónde encontrarme. Con el paso de los días el silencio comenzó a durar más tiempo. Ya no desaparecía inmediatamente después de alejarme. A veces continuaba varios minutos. Otras ocasiones seguía escuchando únicamente el vacío incluso después de detener el motor. Los médicos revisaron mis oídos. No encontraron ninguna lesión. Todo parecía completamente normal. Pero yo sabía que no era una enfermedad. Era ese tráiler. Cada encuentro era peor que el anterior. Una madrugada ocurrió algo que terminó por convencerme de que debía enfrentar aquella maldición. Mientras permanecía atrapado en aquel silencio absoluto miré por el retrovisor. Dentro de la caja del tráiler negro comenzaron a dibujarse figuras humanas. No estaban afuera. Parecían visibles a través del metal. Decenas de siluetas inmóviles. Todas observándome. Ninguna se movía. Ninguna hablaba. Solo permanecían completamente quietas. Cuando recuperé el sonido desaparecieron. Esa misma mañana decidí encontrar toda la información posible sobre el accidente. Después de varios días revisando periódicos antiguos localicé un reportaje olvidado. Describía una explosión ocurrida muchos años atrás. Los periodistas mencionaban algo extraño. Los testigos sobrevivientes insistían en que la detonación no había producido ningún estruendo. Primero llegó un silencio imposible. Y solo después apareció la destrucción. Aquella frase quedó grabada en mi cabeza. Comprendí que el tráiler no transportaba únicamente explosivos. Transportaba el silencio que había precedido a aquella tragedia. Y ahora ese silencio buscaba nuevos testigos. Decidí terminar con todo. Esperé la siguiente aparición. No tardó demasiado. Poco antes del amanecer volvió a surgir delante de mí. Esta vez aceleré inmediatamente. El silencio apareció casi de inmediato. La radio murió. El motor desapareció. Mis propios pensamientos parecían perder fuerza. Recordé entonces el consejo del viejo operador. Debía adelantarlo. Pero había otra condición. Jamás mirar los espejos. No entendía por qué. Aún así obedecí. Apreté con fuerza el volante. Pisé el acelerador hasta el fondo. Mientras el tractocamión aumentaba velocidad sentía una necesidad insoportable de mirar el retrovisor derecho. Algo dentro de mí insistía. Miré al frente. Nada más. El silencio era tan intenso que comenzaba a marearme. De pronto sentí que alguien golpeaba la puerta del copiloto. No volteé. Después escuché, o mejor dicho, sentí, varias manos apoyándose sobre la caja del tráiler. Seguía sin mirar. Continué acelerando. Las primeras luces del amanecer comenzaron a iluminar el horizonte. Entonces mi unidad quedó exactamente a la altura del tráiler negro. Durante un segundo sentí el impulso de observar hacia un lado. Me mordí los labios para contenerme. Seguí mirando únicamente la carretera. Aceleré todo lo que el motor permitía. Finalmente sentí que lo había dejado atrás. En ese mismo instante todos los sonidos regresaron de golpe. El rugido del motor fue tan fuerte que casi perdí el control. Los pájaros comenzaron a cantar. El viento volvió a golpear la cabina. Respiré profundamente. Había terminado. No miré los espejos. Continué conduciendo varios kilómetros antes de atreverme a detenerme. Cuando por fin bajé del tractocamión, el sol ya iluminaba completamente la carretera. Respiré aliviado. Había sobrevivido. Sin embargo, al revisar la parte trasera de mi unidad encontré algo que jamás he podido olvidar. Toda la caja estaba cubierta por cientos de marcas de manos. No eran manchas. Parecían huellas impresas sobre el polvo. Grandes. Pequeñas. Algunas apenas visibles. Otras profundamente marcadas. Como si decenas de personas hubieran intentado sujetarse desesperadamente mientras yo aceleraba. Lavé el tráiler esa misma tarde. Las marcas desaparecieron. Nunca volví a encontrar al tráiler negro. Jamás perdí nuevamente el oído. Ni el silencio volvió a perseguirme.
pero desde entonces aprendí algo que ningún operador debería olvidar. Hay cargas que nunca llegan a su destino. Porque continúan viajando eternamente por las carreteras de México, esperando encontrar a otro conductor dispuesto a seguirlas, aunque sea solo durante unos cuantos kilómetros. Me llamo Manuel y fui operador de tráiler durante casi 15 años. En ese tiempo aprendí que una carga puede decir mucho sin necesidad de abrirse. El peso, el equilibrio y hasta la manera en que responde la suspensión permiten saber si algo anda mal. Por eso, cuando acepté transportar una enorme caja metálica que estaba provocando el despido de todos los operadores que la movían, estaba convencido de que demostraría que el problema era únicamente una falla en las básculas. Me equivoqué. Aquella carga nunca cambiaba por un error mecánico. Cambiaba porque cada noche alguien más subía a viajar dentro de ella. La empresa llevaba varias semanas investigando un fenómeno que nadie lograba explicar. La caja siempre salía perfectamente sellada. Los candados permanecían intactos. Los sellos de seguridad jamás aparecían alterados. Sin embargo, al llegar al destino el peso aumentaba de manera inexplicable. No desaparecía mercancía. No aparecían objetos nuevos. Pero las básculas confirmaban que la carga pesaba mucho más de lo registrado al salir. Varios operadores fueron despedidos porque los administradores pensaban que realizaban maniobras clandestinas durante el trayecto. Yo estaba convencido de que todo era una falla electrónica. Acepté el viaje para demostrarlo. Antes de salir revisé personalmente los sellos. Inspeccioné cada bisagra. Golpeé las paredes metálicas buscando compartimientos ocultos. No encontré absolutamente nada. La caja estaba completamente vacía, salvo por unas viejas estanterías metálicas aseguradas al piso. Comencé el recorrido poco antes del anochecer. Las primeras horas transcurrieron con absoluta normalidad. Hasta que escuché un golpe. Sonó detrás de mí. Seco. Lento. Como si alguien hubiera golpeado desde el interior de la caja. Pensé que alguna herramienta se había soltado. Continué manejando. Pocos minutos después volvieron los golpes. Esta vez eran varios. Siempre separados por el mismo intervalo. Nunca demasiado fuertes. Nunca demasiado débiles. Solo constantes. Me detuve en una estación de servicio. Revisé los candados. Seguían intactos. Los sellos no mostraban ninguna alteración. Miré debajo del remolque. No había nadie. Continué el viaje intentando convencerme de que todo tenía una explicación. Al llegar al primer punto de control ocurrió algo imposible. La báscula marcó varios cientos de kilos más de los registrados al salir. El supervisor revisó toda la documentación. Volvió a pesar la unidad. El resultado era exactamente el mismo. No existía explicación. Continué la ruta con una sensación incómoda que no dejaba de crecer. Aquella madrugada los golpes comenzaron otra vez. Pero ahora parecían desplazarse de un extremo al otro de la caja. Como si alguien caminara lentamente por el interior. Apagué la radio para escuchar mejor. Entonces los golpes se detuvieron. Durante varios segundos todo permaneció completamente en silencio. Después escuché un leve roce. Parecía el sonido de muchas manos deslizándose lentamente sobre las paredes metálicas. Apreté con fuerza el volante. No me atreví a detenerme. Al amanecer entregué la carga. Los sellos seguían intactos. La caja permanecía cerrada. Pero el peso había vuelto a aumentar. La empresa decidió investigar el origen de aquel contenedor. Después de revisar archivos antiguos encontramos un dato que nadie esperaba. Muchos años atrás aquella enorme caja no transportaba mercancía. Había permanecido dentro de un viejo almacén utilizado durante una epidemia que obligó a improvisar espacios de aislamiento para decenas de personas. Cuando todo terminó, el almacén fue abandonado. La caja permaneció cerrada durante años. Nadie volvió a utilizarla. Hasta que la empresa la compró en una subasta sin conocer su historia. Conseguí la dirección del antiguo almacén. Decidí regresar allí acompañado únicamente por el encargado del depósito.
Las instalaciones estaban completamente vacías. El aire olía a humedad y metal oxidado. Empujamos la caja hasta el mismo lugar donde había permanecido décadas atrás. Por primera vez rompimos los sellos. Las puertas se abrieron lentamente. Dentro no había mercancía. Solo las estanterías. Y decenas de pequeñas cajas de madera ocultas bajo el piso metálico. Las abrimos una por una. Cada una contenía objetos personales. Fotografías familiares. Cartas. Relojes. Rosarios. Juguetes. Pequeñas pertenencias que jamás fueron entregadas a quienes esperaban noticias de sus dueños. Comprendimos entonces que aquella carga nunca aumentaba de peso por sí sola. Era el peso del olvido. Durante varias semanas recorrimos distintos pueblos buscando a las familias relacionadas con aquellos objetos. Entregamos cada fotografía, cada carta, cada recuerdo. Muchos lloraron al recibirlos. Otros permanecieron en silencio abrazando aquello que creían perdido para siempre. Cuando entregamos la última caja regresé al almacén. El viejo contenedor seguía abierto. Entré lentamente. Por primera vez el ambiente se sentía ligero. Sin golpes. Sin ruidos. Sin aquella sensación de que alguien caminaba detrás de mí. La empresa volvió a utilizar la misma caja semanas después. El peso permaneció exactamente igual durante todo el recorrido. Nunca volvió a variar. Los golpes desaparecieron para siempre. A veces pienso que no eran espíritus intentando escapar. Solo eran personas desesperadas porque alguien devolviera el último recuerdo que demostraba que alguna vez existieron. Desde entonces aprendí que hay cargas que no transportan mercancía. Transportan promesas incumplidas. Y esas son las más pesadas de todas. Si estas historias te pusieron los pelos de punta, recuerda suscribirte para no perderte los próximos relatos del canal, y cuéntame en los comentarios cuál fue la que más te inquietó. Nos escuchamos en la próxima Noche Oscura.